Se está creciendo y bastante este tema, Mauricio, y no se ve, por lo menos en el corto plazo, una posibilidad de consenso, a pesar de que de un lado tenemos una necesidad manifiesta que es velar por la calidad del aire, un tema que nos afecta absolutamente a todos, pero del otro lado tenemos al gobierno ofreciendo ayudas, exención de impuestos, alivios, para ver si modernizamos toda esta flota de transporte de carga y de servicio público de pasajeros. ¿Por qué no le suena mucho la idea al sector de los camioneros, como quedó muy manifiesto aquí en la nota que acabamos de ver? ¿Y cuáles serían como las soluciones aquí? ¿El camino cómo se despeja? Paula, una anotación, no todos los camioneros tienen las mismas condiciones y no todos los camioneros son iguales. Generalmente estos vehículos a los que se refiere esta restricción, que son camiones que tengan más de 20 años de edad, suelen ya estar en propiedad de pequeños camioneros, casi que propietarios de 1 o 2 camiones. De hecho, esta medida que sacó el gobierno, a la que me voy a referir en un momento, es una medida que se circunscribe a pequeños propietarios de camión, que no tengan más de 2 camiones o no tengan más de 2 vehículos de transporte. ¿Por qué hago esa referencia? Porque es distinta esta discusión de política pública si estamos hablando de grandes empresas que tienen 60, 80 y 100 camiones y tienen no sé cuántas tractomulas y venga a verlas, atravesamos aquí en la mitad de la vía, o si estamos hablando como el señor Ignacio, a quien veían ustedes en la nota, que estaba diciendo, hombre, yo trabajé desde chiquito en esto y heredé este trabajo y ahora yo qué voy a hacer, etcétera, etcétera. Obviamente, si uno se va por la vía anecdótica de lo que le dice el señor Ignacio y lo que le dice el señor Héctor y lo que le dice el señor X y Y, pues no terminamos formulando la política pública. Pero a la hora de analizar la política pública sí hay que hacer esa discriminación que está haciendo las autoridades locales y nacionales entre pequeños propietarios, que suelen ser los dueños de los camiones viejos, y grandes propietarios, que suelen ser los dueños de los camiones nuevos. ¿Es un tema importante o no el de esta restricción? Importantísimo. Tengan ustedes presente lo siguiente. De acuerdo con cifras oficiales, al año mueren en Colombia más de 15.000 personas por enfermedades respiratorias generadas por contaminación. 15.000 personas por enfermedades respiratorias, así es. ¿Eso qué es? ¿Mucho, poquito o nada? Es muchísimo. Es más que el número de personas que mueren por homicidio en Colombia. Acuérdense ustedes que siempre hemos cargado el INRI de decir, no, es que tenemos la mayor tasa de homicidios, eso se ha ido bajando, se ha ido quedando en el pasado, pero la cantidad de homicidios que hay en el país, mueren más personas por la calidad del aire que por homicidios en este momento en Colombia. Lo que quiere decir que cualquier esfuerzo que se haga para mejorar las condiciones de la calidad del aire es fundamental para todos, absolutamente fundamental para todos. En ese orden de ideas hay que tener presente que este decreto que rige para Bogotá termina teniendo de alguna manera un diálogo con políticas públicas en otras ciudades del país. Ya hay alertas ambientales y pico y placas ambientales en Medellín, ya lo tenemos en Bogotá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta discusión nos compete a todos. ¿Es buena la política que anunció el gobierno? Yo sí creo que es buena. Es una política que le quita el IVA a los camiones nuevos para el que quiera reemplazar su camión. Es una política que le da hasta 70 millones de pesos, se los da hasta 70 millones de pesos a quien quiera cambiar su camión. Esas políticas son buenas. ¿Son suficientes? Quizás no sean suficientes para el señor Ignacio, para el señor Héctor, para el señor Óscar. ¿Por qué? Hay de por medio un problema además de la edad de estos camioneros y de que no hayan o sí hayan aportado a fondos de pensiones, por lo tanto está de por medio la edad del camión, la edad del propietario y conductor y un problema social que se genera allí. Habría que atender, no solo ver por qué no se está recurriendo al fondo de 1,1 billones de pesos que el gobierno está poniendo a disposición para hacer la chatarrización de estos pequeños camiones, de estos pequeños propietarios, no de los grandes camioneros y tractomuleros, por qué a los propietarios no les está interesando mirar su situación pensional y de retiro y mirar algo fundamental, y es si las normas actuales del pico y placa funcionan o no funcionan. Algunos camioneros dicen con mucha razón, hombre, a mí me dan 4 horas o me dan 6 horas, yo no alcanzo a ir, cargar y devolverme. Entonces me termina generando un bloqueo de todo el día, porque si me voy, ¿cómo me voy a dejar el camión allá y sin volverlo a cargar? Hago solo un trayecto y después ¿a qué horas me devuelvo? Hay que hacer unos ajustes al pico y placa, pero ni lo uno, el fondo de chatarrización y sus ajustes, ni lo otro, el tema de las pensiones, ni lo otro, el ajuste al pico y placa desde el punto de vista ambiental, se puede hacer bajo presión. Lamento yo mucho tomar esta posición, cada cual tomará la suya, ustedes allá en su casa estarán tomando la suya, es una voz apenas entre una multitud de voces, en decir que con medidas de fuerza como las que estamos viendo en la pantalla en este momento, no debería las autoridades ceder. Deberían hacerse mesas de trabajo, dialogar y demás, pero no con esas medidas de fuerza. Mañana, 5:30, está arrancando nuevamente la medida de fuerza.